Bienvenidos. Quería saber quién vio el video de Coldplay que circuló en redes. Levante la mano. Todos lo vimos. Y el que no lo vio es porque no sigue la plena. Porque hicimos un video con eso. El que no ha visto... Uy, creo que estoy muy cerca. No eres tú. Ok, no soy yo. Bueno, el que no ha visto, les hago el resumen. Es una pareja que es expuesta en pleno concierto y nada, como que siente mucha vergüenza porque los enfoca la cámara y se esconden. Incluso Chris Martin dice, o tienen una affair, o sea, tienen una aventura, o son muy tímidos y se ve en sus caras que están muertos de vergüenza. Lo que no sabemos es si tienen culpa, que es lo que vamos a conversar un poco el día de hoy. Bueno, algo de culpa tiene, ¿no? No tenemos certeza de eso. Vergüenza sí. Culpa esperamos que la tengan. Esperamos. Que ellos sientan culpa. Que ellos, Ellas sean culpables. Ya ahí. 100% son. Porque para verdad el tango serían dos. En todo caso, bienvenidos a La Plena. Como comentó Tete, este es un espacio donde pensamos en voz alta. Hablamos sin filtros, sin juicios. A veces no tenemos las cosas claras, por ahí vamos viendo y vamos conversando. Y quién sabe cómo termine esta conversación. Tenemos a María Gabriela, que bueno, es psicóloga clínica, educadora en disciplina positiva, experta en crianza, influencer. Lo de experta también. Gurú en crianza. Es que es humilde. Pero una referencia en crianza. Eso sí es, lo siento, María Gabriela. Bueno, gracias, Lili. Una influencer de verdad. Y la verdad es que diría que mentora para muchas personas, aunque usted no lo quiera reconocer. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre la responsabilidad sin culpa. No sé, yo también pienso, ¿acaso es posible? A ver, bueno, lo primero, muchísimas gracias por haberme invitado. Tengo una semana estresada con ese. Bueno, gracias al padre Juan Carlos, gracias a ti, Gigi, gracias a todo el equipo de La Plena. No, a ver, La Plena es que la culpa es una emoción compleja. No es una emoción primaria, es una emoción secundaria, es muy, muy compleja y es de alguna manera una emoción protectora. La culpa nos previene de otras circunstancias. Sentimos culpa y de alguna manera nosotros podemos modificar nuestras acciones para que la siguiente vez no ocurra. Yo sé que está súper de moda el decir que no hay que tener culpa, que no hay que tener vergüenza y que no hay que sufrir. Si queremos esas tres cosas, estamos pensando que lo que queremos es ser personas que no sé, que tienen algún desorden severo de la personalidad, ¿no? O sea, Claro. Un psicópata no siente culpa. Claro. Entonces, lo que justamente queremos es que poder sentir una culpa que no paralice, una culpa que nos lleve a tomar una acción mejor, que nos lleve a la reflexión. Entonces, no hay posibilidad de tener responsabilidad si no asumimos las consecuencias y si no nos hacemos cargo de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos. Y esto implica que en algún punto haya errores, que cometamos errores. Es imposible no cometer errores y vas a tener algo de esa sensación de malestar, de disconfort, que puede ser de 1000 tipos, ¿no? Una de ellas es esta como culpa, pero puede ser de otro tipo. Y por eso no es una emoción negativa. De hecho, de verdad no existen las emociones negativas. Todas las emociones tienen su función. Cuando una emoción habría que revisarla cuando empieza a ser exclusiva, cuando empieza a excluir otras opciones, cuando toma todo de ti y ya no puedes funcionar. Claro, Es o sea, un poco cuando eso. toma el control de todo y te deja sin posibilidades de hacer otra cosa, ¿no? O sea, se vuelve obsesiva muchas veces. Paralizante, como que no me permite a mí actuar. Porque ahorita que hablabas de las emociones, Ajá. yo siempre digo, yo trabajo en un colegio, ya.
no doy nombres, pero bueno, es parte también de quién soy. Yo también trabajo en otro. Yay, usted también. Yo también trabajo, estamos aquí todos. Que hay en los colegios. Pero en todo caso es interesante porque damos clases de consejería a los niños y uno de los temas que vemos todos los años es salud mental. Y desde que son pequeños les enseñamos que las emociones no son ni buenas ni malas y que las emociones siempre nos dan un mensaje. Siempre te comunican algo, exacto. Nos dan pistas. Siempre te comunican algo y con la culpa es eso, lo que tú mencionas, es una emoción más profunda, más elaborada, pero realmente nos está comunicando de que hay algo por lo que hay que hacerse cargo, algo que Ahora, hay que corregir. Las culpas no es que tengan que ser siempre unas culpas terribles, ¿no? Hace poco me pasó una cosa y es que sin tener yo una conciencia clara, hablando con un amigo, le dije algo que le sentó muy mal. O sea, de hecho me dijo después que era un orgulloso, que me dijo también cosas un poco fuertes, ¿no? Y yo la verdad no, o sea, nunca entré en esa dinámica, o al menos eso yo pensaba. Pero claro, yo tuve sentimiento de culpa porque le había generado ese dolor. Claro, entonces, y ese me sirvió para, bueno, primero yo para rectificar, pero luego también para portarme mejor, pues, porque... Correcto. Para fijarte un poco más. A ver, yo creo que las acciones, o sea, una persona no está determinada ni por lo que siente, ni por lo que piensa. En verdad, lo que te determina es lo que finalmente haces. Los hábitos. Lo que haces. Tus acciones. Tus acciones. Tú puedes pensar cualquier cosa, pero lo importante es lo que haces. Y nosotros tenemos que hacernos cargo de eso que hacemos. Esa es nuestra responsabilidad, de eso se trata, esa es la respuesta que le damos al mundo. Nosotros, a lo mejor, ser responsables es difícil, es una carga complicada. Hay gente que no asume responsabilidades y hay gente que las asume en exceso. Total. Sí. Hay gente que, yo digo, va por la vida como esos jugadores que son de vóley playero y que hay 3 jugadores allí y uno ve de vez en cuando que hay uno que dice mía, viene una bola y dice mía y se lanza, ¿no? Y luego viene otra bola y ese dice y mía también y juega solo. Y cuando hay alguien que asume todas las responsabilidades, realmente eso también está mal, porque la verdadera respuesta que tienes que dar al mundo es una respuesta de cooperación, en donde tú participes, pero también permitas que los otros puedan intervenir y participar. Y ese es tal vez un detalle que a veces se nos escapa. Se nos escapa cuando criamos, se nos escapa cuando vivimos en familia, se nos escapa cuando trabajamos. Uh-huh. Hay que darle espacio a los demás para que también tengan su espacio de responsabilidad. Ahora, hay, digamos que también una tendencia natural a querer controlar, ¿no? O sea, Total. a saber qué es lo que pasa, a eso. El otro día, no, hace un rato cuando íbamos a empezar el podcast, vi que mi computadora estaba dando vueltas por ahí, ¿no? Porque, claro, ¿Qué pasa? no, mi computadora es la que usan, ¿no? Yo decía, ok, en mi computadora está abierto mi WhatsApp, tiene mi correo electrónico, o sea, si es que yo tendría algo que ocultar, digamos, ¿no? O sea, Está ahí. sería, pero hay personas, digamos, no voy a poner un ejemplo de que esto sea un acto de virtud, tal vez soy demasiado confiado y que me pueden hacer cualquier daño con eso, pero hay personas que todo tienen que tener controlado, ¿no? Y que nadie sepa qué es lo mío, ¿no? Porque les genera como un nervio especial que se enteren de sus cosas, que tal. O les interesa conocer lo de los demás. El teléfono del novio, del esposo, sé que aquí está alguien de aniversario, no sé si les pasa, pero o sea, el hecho de tener información es como, o sea, suelta, ¿no? ¿Por qué? Es que, a ver, No sé si es una Steven, culpa o no culpa, pero es un... sí, es que, a ver, la responsabilidad es una cosa y el ánimo de control es otra. Stephen Covey, que hizo un libro hace muchísimos años que se llamaba Los 7 hábitos
de la gente altamente eficaz. Propuso algunas cosas muy interesantes, pero de todas las cosas que propuso, a mí yo me quedé con una cosa que era un gráfico que tenía 2 círculos concéntricos. Y era la zona de control y la zona de no control. Y él decía que en la zona de control está lo que uno piensa, siente, no mucho, pero sí lo que piensa, dice y hace. Es decir, uno está en la zona de control. Y en la zona de no control están todos los demás. Está el clima, la política, los accidentes geográficos, todo lo demás. Y él decía que la gran tragedia de la vida es que nos pasamos el tiempo tratando de controlar lo incontrolable, es decir, tratando de controlar la zona de no control, lo que los otros piensan, lo que los otros dicen, lo que los otros hacen. Y no dedicamos nuestro tiempo a influir en lo único en donde tenemos algo de control, que es en nosotros mismos. Y eso pasa todo el tiempo, y eso es una respuesta excesiva que a veces podemos tener por protección, por un nivel grande de ansiedad o porque así nos criaron. Porque nos criaron para solo responder. Sí. Ahora, este problema de crianza a veces también hace que los padres, por evitarles sufrimientos a los hijos o pasar mal rato, van tomando esas responsabilidades y no les corresponden. Claro, y lo que le hacen es bastante inútiles, digamos, ¿no? No les preparan para el mundo. Y mucha gente que está de la generación de cristal, que están ahora accediendo a trabajos. Nosotros los millennials, por si acaso, creo. Sí. Somos nosotros. Pero a veces tienen bastante problemática al no saber cómo enfrentar algunas cosas ya en la vida real, ¿no? Ajá. Que no te has enfrentado. Cuando dicen esto sobre los millennials y la generación de cristal, yo siempre digo algo, a esa generación de cristal la crió la mía. ¿Quién la crió? Eso, no nosotros. Emilia, yo dije, ¿quién nos crió? O sea, la creamos nosotros. Sí. No es otra gente, no es esas personas. Somos nosotros. Claro. Que de alguna manera, en algún punto, nos equivocamos como humanidad y empezamos a creer que la manera de criar era controlando a los chicos, quitándoles responsabilidades, que es una forma de controlar, porque cuando yo hago, en el fondo controlo lo que ocurre. Claro. Y lo hacíamos, normalmente ahí atrás está el temor. Está el temor de qué va a pasar, el temor de soltar, el temor de las consecuencias. Entonces, cuando se cría desde el temor, no se cría con verdadera responsabilidad. La responsabilidad es otra cosa. O sea, ahorita que mencionabas eso, hace unos 2, 3 años nos fuimos a un congreso y habló Rafa Guerrero, que es un psicólogo top. O sea, yo fan a morir. Pero en todo caso, el tema no es que yo soy fan, sino que él... Sí, porque eres fan de harta gente. Soy fan de mucha. Sí, es cierto, sí soy. Pero él habló, y eso hasta el día de hoy lo tengo bastante presente. Cuando uno sobreprotege, uno no está atendiendo a las necesidades del otro. Uno conecta con las suyas, con sus miedos, con sus preocupaciones, con sus frustraciones, con las cosas no cumplidas que desea que el otro cumpla. O sea, un paquete grande. Es que criar desde la herida personal es mala cosa. Claro. Es mala cosa. Y ahí es donde intervienen en los temas matrimoniales, en los temas de relaciones interpersonales, interviene mucho ese temor a uno sufrir, que es lo que hace que uno asuma responsabilidades que no son las de uno, que no permiten crecer al otro, que no le permiten al otro equivocarse y que generan un ambiente en donde el error es considerado algo negativo. Entonces vivimos en un mundo en donde los errores son negativos. Y realmente los errores son lo más humano que tenemos.
Ahora, yo creo que esta mentalidad de prueba-error es ahora lo que o sea, digamos de que en los negocios o, por ejemplo, esto mismo, ¿no? Este podcast ha sido un prueba-error hasta que vas mejorando el producto, ¿no? Nos queda mucho por arreglar, pero eso se tiene mucho miedo en la vida personal. O sea, se puede experimentar con un emprendimiento, pero En la vida personal, no. sí, Es que también el precio que pagas a veces es alto, pero por eso es importante que se vayan ejerciendo responsabilidades desde pequeños, que se vayan experimentando las consecuencias. ya, vale, pero aquí hay que tener cuidado, ¿no? Ujú. Porque prueba-error en algunas cosas sí debería haber, ¿no? Las cosas que yo me equivoco, pero por ejemplo, prueba-error viviendo una sexualidad desordenada, ya ahí Ajá. creo que eso Es que lo que pasa, a ver, aquí hay muy pocas cosas que son las no opinables. Hay cosas que son los valores. Y en estos valores no se trata de hacer prueba-error. Se trata de tratar de vivir con coherencia y entender que puede haber un es error. parte de la responsabilidad. Porque eso es la... Entonces, tú tienes unos valores y con esos valores tú no es que te lanzas a prueba-error. Tú con esos valores te lanzas a vivir lo más coherentemente que puedas, sabiendo que un error puede ser parte de tu camino. Es distinto que ir a lanzarte a todo. A probar los valores, digamos. Voy a probar si este es mío o no es mío, ¿no? Es que, a ver, esto es efectivamente, se entiende perfecto. Yo camino al lado de un acantilado. Estoy caminando al lado de un acantilado. No parece el espacio para hacer prueba-error. O sea, yo creo que hay cosas en donde yo digo, esto es un peligro, esto me aleja del camino, acá no hago prueba-error. Lo que más bien yo pienso del error es que es parte del proceso de aprendizaje, que no tengo que detenerme o culpabilizarme en exceso porque cometí un error. Si yo cometo un error, la culpa me dice que hay una distancia entre el deber ser que yo creo que es lo correcto y aquello que sucedió. Ese espacio es el espacio de la culpa, el espacio entre el deber ser y lo que yo realmente alcancé. Por eso yo tengo que tener claro lo que quiero, claro unos objetivos, irlos clarificando con el camino a partir de los errores que puedo haber cometido y que me permiten corregir el rumbo, e ir entendiendo que la culpa es solo eso, es una señal de acomódate. Mira, un ejemplo de esto, exactamente ahora que decías, me venía a la cabeza, hace ya muchos años teníamos un emprendimiento, comenzamos una empresa, en esa época se llamaba .com, era una empresa de internet, levantamos un capital de riesgo interesante, era la primera empresa de este estilo en Ecuador y bueno, creo que era casi $1 millón, para ese entonces era una cantidad bastante importante y más o menos lo tuvimos como 2 años y al terminar el segundo año quebró. Y ha sido una de las cosas más dolorosas de mi vida, por ejemplo, ¿no? Bueno, digamos, empresarialmente fue terrible porque mucha gente que trabajaba con nosotros se quedó en la calle con deudas. Yo había justo salido bueno, fue un momento muy, muy complicado. Sin embargo, Antes de ser sacerdote. claro, sí, antes de ser cura, pues eso. Por si acaso la gente no sepa esa cantidad. ¿Y qué quebró? No, Eso. no es que quebré la iglesia católica, no, nada que una parroquia era tan chévere, no, nada que ver. Pero yo creo que eso es de las cosas que más me ha educado en mi forma de trabajo, por ejemplo. Correcto. Entonces, no es que... Muchísimo, mi Claro, pero no es que tú te colocaste exprofeso a... O sea, que era que quebrar no era el fin. No era tu objetivo en lo absoluto. Para nada. Y de hecho, las situaciones que te llevaron a esa quiebra son situaciones que no es que buscaste a propósito, Claro. es decir, equivocarte con una persona, poner el dinero en donde no era. Bueno, y eso costó como 4 o 5 años de recuperación. Correcto. Y esto que pasa en los negocios es algo que nosotros también tenemos que entender. Cuando nosotros nos equivocamos, cuando se equivoca alguien que está junto a nosotros, también tiene un tiempo de recuperación. Y hay que tener paciencia.
no es que uno encuentra un error, o sea, siente culpa, asume el error, corrige el rumbo y ya no pasó nada. Hay un tiempo para retomar y esto en las relaciones interpersonales es bien importante porque nosotros queremos que en las relaciones interpersonales todo se arregle ya. Claro. Y ¿Sabes cómo les llamo yo a ese tiempo? El tiempo del pataleo. O sea, hay que darle chance a que patalee un poco, digamos. O sea, que... exacto, eso es un duelo. Sí, sí. El duelo por lo que no fue. El duelo que tengo que asumir por lo que me equivoqué. Entonces, ¿por qué? Porque el duelo ese también duelo- por aprender, o sea. es que el aprendizaje implica unos duelos. Cada vez que yo aprendo algo, estoy dejando de lado un criterio inicial que tenía. Quiere decir que hago el duelo por eso que no era. El niño que aprende que, no sé, que resulta que sus Que no dientes, vuela, digamos. que no vuela, hay un duelo serio en esto. Hay un duelo serio en Hay saber muchas que heridas. muchísimas microheridas, pero hay muchas microheridas que sufrimos en la vida de manera literal y Si esto lo figurada. llevas a las parejas, yo me he dado cuenta que cuando no se aceptan este tipo de duelos y este tipo también de culpas, claro, se van como enfriando las cosas, ¿no? Y se van distanciando las personas. Es una pena que justamente esta falta de darse esa posibilidad de conocerse a sí mismos y sobre todo que darle que el otro tenga también su tiempo de conocerse a él y yo conocerle a él, haga que las cosas se distancien, ¿no? Y esto es, ¿sabes que el otro día justo estaba con una pareja, estábamos conversando, ellos habían ido a convivir, ¿no? O sea, y entonces cuando empezamos a conversar, yo le conocía, entonces tenía más cercanía con él, a él le conocí cuando recién llegó, y salió este tema, por supuesto, venían a hablar que ya quieren regularizar el asunto, y la primera pregunta es, ¿dónde vives? En tal sitio. ¿Dónde vives vos? En el mismo sitio. Entonces aquí pasa ya algo, ya, entonces, sí, bueno, empieza a decir ella, esto nos ha servido para ya saber cómo son las cosas. Y a mí, no sé, típica cosa del Espíritu Santo que te sopla, ¿no? Yo dije, oye, pero cuando se pelean ustedes, mientras han estado conviviendo, cuando se pelean ustedes, no han decidido como yo me voy o tal. Y ella se queda callada y él me dice, sí, o sea, esto es de las cosas que a mí más me han dolido. O sea, que cuando nos hemos peleado, ella se sale de aquí diciendo, no, ¿sabes qué? Estoy viendo, yo creo que esto no va a funcionar. Y se va. Y me deja muerto. O sea, me deja muerto. Ha sido de las heridas que... Eso salió en los primeros minutos de nuestra charla, que supuestamente yo les venía como a... Recién los iba a conocer. Sí, claro, pero... Lanzan el globo con nada. No, pero es que esto es lo que pasa cuando uno va con una perspectiva de puerta abierta atrás, en el que no tienes, o sea, esa capacidad de esperar la culpa del otro, sabiendo que las cosas se tienen que mejorar, sino que ya son como productos terminados que es tal como es. Entonces, claro, no funciona, Claro, y ¿no? también un poco el sentido de compromiso y de responsabilidad Es de que la es al relación. revés. Cuando uno sabes que tienes que llevar tu culpa y tienes que llevar también que el otro tiene que llevar su propia culpa, que se van arreglando en el camino, claro, no hay ningún sentimiento de que esto tienes una puerta, un backstage, porque te puedes salir y huir, ¿no? Porque, claro, el compromiso más serio te lleva a tener esa convicción de que esto lo vamos a sacar como sea adelante y confío en la otra persona para que así sea. Cuando tienes la puerta siempre abierta de que me voy si es que esto no funciona, es más duro. Es una... Que la abres más. que- La abres. O sea, es complejo. Es que, bueno, es que vivir es muy Ah, complejo. claro, sí, sí. total. Vivir es muy complejo. Yo, de alguna manera, lo que usted está diciendo, padre, realmente sí me hace pensar, es que, de alguna manera, la responsabilidad es la única actitud prosocial que en verdad podemos tener. Tenemos que actuar con responsabilidad hacia los otros.
y responsabilidad con nosotros mismos, entendiendo que estamos caminando en un proceso. Y por eso, cuando tú me propusiste este podcast y me hablaste de responsabilidad sin culpa, Negado. no, o sea, es que no va a ocurrir, Ajá. no va a ocurrir. El hecho de que tú asumas una responsabilidad implica que vas a sufrir las consecuencias positivas o negativas, vas a tener que asumirlas. Y sentir algo de culpa es normal. Lo importante es no quedarte en la culpa. Porque la culpa, decía una psicóloga que me dio clase, digamos, en algún momento de la vida, ella decía que cuando la culpa es paralizante, esta culpa que paraliza, es un compromiso interesante que uno ha hecho consigo mismo para seguir haciendo lo que uno quiere, pero además sentirse mal. Claro, Y, uy, es que es así. Y entonces es súper cómoda. Me quedo anclada en la culpa, me siento culpable por no portarme bien contigo, pero no cambio la situación. es que eso es lo interesante de esa culpa paralizante. ¿Sí me explico? Ujú. La culpa, lo que no puede hacer, la culpa es como una alerta, es como una alerta, es una señal del GPS de te estás desviando. Y hasta ahí es útil, práctica, necesaria. El problema es cuando la culpa toma cuerpo e impide la responsabilidad. Porque si se adueña de todo, lo que hace la culpa es que la persona no responda adecuadamente, sino que se queda ciclada allí, haciendo lo mismo de siempre. Es decir, yo siento culpa por la relación que tengo con un miembro de mi familia, pero no hago nada para solucionar el problema. Entonces me siento culpable, evito a esa persona porque me siento culpable. Por eso es importante que ante la culpa yo tengo primero que nada analizar, Examen. tengo que Examen hacer un consciente, examen, muy es decir, fuerte. ¿qué parte de esto me toca a mí? Y aquí tú dijiste algo al inicio, que es esa frase que es it takes two for a tango, ¿no? O sea, se necesitan dos personas para bailar tango. En cada situación que se da en la vida, en donde hay un conflicto entre dos personas, uno tiene una parte. Ujú. Uno tiene una Sí. parte. No estoy hablando de situaciones extremas en donde hay un adicción. desnivel o un abuso de ese estilo, ¿no? En donde estamos hablando de otra cosa, en donde hay una dominación severa. Estoy hablando de unas relaciones interpersonales relativamente corrientes. Vamos a tener que las dos personas tienen un nivel de responsabilidad, porque cada uno de nosotros invita a otras personas a algo con su actitud. Uf, eso clave. Invitamos. Eso es clave porque es cierto, o sea, muchas veces uno se puede quejar de que, no sé, que hace todo en el trabajo, ¿ya? Pero obviamente vas a hacer todo porque tú estás eligiendo hacer todo en el trabajo. O sea, si tú eliges agendar a las personas, hacer el Canva, hacer la presentación, elegir el invitado, nadie se va a mover a buscar a Pero ¿por qué lo respuestas y soluciones. Porque eso es control. Regresamos al inicio. O sea, cuando yo hago todo, de alguna manera estoy garantizando que Como las los cosas mamás se hacen. que no les dejan a los hijos lavar los platos. ¿Por qué? Porque me deja un sucito ahí. Sí. Déjale que esté sucio, come, no pasa nada, Se ¿no? quejan de que no lavan, no van a hacer jamás. No Es esto, ¿no? Es esto. Pero sí es súper importante que nos demos cuenta que invitamos a los demás, qué parte tenemos en la situación cuando hay una culpa, cuál es mi parte en esto, y luego qué tengo que hacer, problema-solución, es decir, qué tengo que hacer. Y cuando uno ha cometido un error con una persona, de verdad que hay que pedir disculpas. No basta portarse bien, ser buena gente, actuar ahora compensando, es decir, me porté mal contigo y entonces ahora soy buenísima persona. Te doy un chocolatito. No, de tu boca tiene que salir, me equivoqué, lo siento mucho. Bueno, hay formas y formas. Hay formas, pero uno tiene que reconocerlo. Sí, ojalá, pero, o sea, por ejemplo, en una relación de hermanos, ya cuando te conoces tanto, yo pienso ahora, ¿no? Yo con mi hermana tengo mucha cercanía y, o sea, no nos pedimos así tantas disculpas, pero Pero yo probablemente sé porque cuando la ella viene ofensa. y me dice, o sea, ya sé que está... Ya,
Pero esos son roces menores. Yo no estoy hablando de lo menor. Entre los hermanos, además, se da una situación muy particular, que es que uno tiene una historia común. Claro. Tiene una historia común. Uno tiene es una persona que en el fondo, por eso son tan dolorosas las peleas serias entre hermanos, ¿no? Los distanciamientos, porque es una persona que comparte contigo el inicio. Pero mire, padre, si uno no le dice a una persona que lo siente mucho, cuando uno ha ofendido verdaderamente, cuando la otra persona se siente adolorida, es mucho más difícil, le pone uno mucho más difícil el camino a la otra persona para hacer lo mejor que puede hacer esa persona, que es perdonar. De acuerdo. O sea, sí. Cuando yo le digo a alguien, ¿qué quiere que le diga? Cuando yo le digo a alguien, lo siento mucho, te abro la puerta para que puedas perdonar, te facilito la vida. Ahora, yo te digo, en las parejas que trato, yo digo, esto ya se da más en el ámbito del matrimonio, ¿no? O del trabajo. O del trabajo. Hay alguna gente que le cuesta muchísimo pedir perdón y que lo intenta de otras maneras, ¿no? De otras maneras que no es poner cara de perro, caldero, así que con los ojos. Siempre se puede escribir. Sí, un pedir disculpas puede ser, según yo, verbal o escrito, pero sí hay que hacerlo. O sea, no podemos. Sí, uno tiene que decir, lo lamento, sí. porque sabe que de lo contrario, no hay claridad. Y una de las cosas que más distancia a la gente es el malentendido, la interpretación. Muchísimas veces nosotros interpretamos algo de otra persona. Lo que pasó cuando usted contó de este amigo. Ese amigo interpretó en su conducta una intención que usted no tenía, porque la intención no era ofenderlo, no era mostrar orgullo, no era nada de eso. ¿Cuántas veces cometemos errores con otra persona? Muchas veces, la mayor parte de las veces son sin intención, pero uno sí tiene que corregir, uno sí tiene que decir, a ver, sé que te lastimé, no fue mi intención, de pronto no sé cómo hacerlo de otra manera. Ya, si quieres, para terminar de explicar este punto, no es que me quiero llevar. Padre, no se equivoca. No, es que el Papa Francisco hablaba de que ya no el cura, ya en cuanto toma ahí todo, pues, ya si no me queda que bastaba muchas veces un gesto, un acercamiento. Y ahora que me haces acuerdo de esto, yo tenía una relación muy cercana con mi abuela. Los que más o menos me siguen en redes saben eso, tal. Entonces, ella murió hace relativamente poco, el año pasado, o este año, el año pasado. Bueno, en todo caso, ella tenía, o sea, no me acuerdo de ella pidiendo disculpas, pero sí teniendo cantidad de detalles que eran mucho más que una disculpa, porque era un abrazo, un tal, porque habían cosas que teníamos un poco distintas, ¿no? En la forma de tratar a la gente y tal. De hecho, en algún otro podcast les contaré, pero yo decidí una época no irle a visitar nunca a mi abuela. Sí, pero bueno, no porque haya sido una bruja, pero me costaba a veces cómo trataba a la gente. Entonces, pero luego me di cuenta que eso no era bueno. O sea, que no era ni bueno para ella, ni para mi mamá. Y entonces cambié eso. Y luego me di cuenta que ella tenía otras formas de compensar, ¿no? No decía tal vez perdón, pero era extremadamente cariñosa para cuando quería recoger, digamos, ¿no? Entonces tal vez no decía la palabra perdón. Pero ¿por qué lo nombro? Porque me parece que es una actitud súper positiva que aprendamos a leer también en los demás esas actitudes de pedir disculpas a través de gestos de cercanía, ¿no? No esperar que verbalicen todo, porque a veces es muy difícil verbalizar, ¿no? Y especialmente para las personas mayores o tal vez para alguien como yo, un poco más orgulloso, no sé. No lo dije yo. Pero bueno, igual no voy a ir dando abrazos por ahí, pero de todas formas, me explico un poco, ¿no? Simplemente salvar un poco esa intención de hacer el bien y de esa cercanía. Sí, entiendo perfectamente. Efectivamente hay gestos que ayudan mucho. Sin embargo, la palabra tiene un valor extraordinario.
la palabra ha ido perdiendo valor, no entendemos el valor que tiene la palabra, y nos olvidamos de que en el inicio era el verbo, la palabra. Y por eso, de alguna forma, nosotros tenemos que irnos educando para expresar con palabras que acompañen a nuestras acciones. Las palabras solas tampoco tienen sentido. No es que yo digo lo siento y en verdad no siento nada, ¿no? Lo sigues haciendo. Y lo sigo haciendo y no asumo mi responsabilidad. Pero sí creo que hay que sensibilizarse y entrar en sintonía con lo que puede ser la necesidad del otro. De alguna manera hay maneras, sin decir lo siento, hay maneras de que tus palabras indiquen que te apena lo que pasó. No quise dañar, no supe hacer de otra forma. Y eso es un remedio importante para la propia culpa. Cuando uno le ofrece al otro una reparación. Reparar es una de las cosas más importantes que existen. Por eso hay que darle al otro la oportunidad de reparar. Hay que entender y ofrecerles, por ejemplo, a los niños o a los adolescentes, a los hijos que a veces te dicen algo terrible o se dicen algo terrible, hay que enseñarles que hay maneras de reparar el vínculo. Lo más importante que tenemos que conservar nosotros en las relaciones interpersonales es la propia relación, es el vínculo, ¿no? Cuando la relación vale la pena. Y cuando la relación no vale la pena, lo que tienes que preservar, entender, es la dignidad tuya y del otro. Por eso hay relaciones en donde a lo mejor no hay que continuar. No hay que continuar. Algunas, no hablo de relaciones matrimoniales, hablo de relaciones de noviazgo, hablo de relaciones de trabajo, hay amistades, relaciones que en un momento determinado no vale la pena continuar y hay que cortarlas por responsabilidad antes de que la culpa te coma, Sí. para poder mantener tu dignidad y la del otro. Sí, y también un poco como hacerte también responsable de ti y también responsable de los tuyos y los que están contigo. Porque sí existe eso. O sea, yo soy responsable de los que tengo como a mi cargo en el trabajo y cada uno en sus responsabilidades con el entorno. Y es interesante un poco cambiando el tema, como creo que es muy fácil ver esos dos extremos, de la persona que es totalmente irresponsable de sus responsabilidades y obligaciones y el hiperresponsable. Y yo cuando pensaba un poco en esto, en estos extremos, no sé, yo estoy segura que ahí todos vieron Intensamente. Y alegría, bueno, alegría para mí es la que más me ha enseñado cosas en Intensamente. Y una de las cosas que a mí más me resonó de ella es esta necesidad un poco insaciable y muy intensa de siempre estar feliz y querer controlarlo todo. Y es de locos, porque con este deseo de querer siempre tener a Riley feliz, No la deja crecer. no le permitía crecer, no le permitía vivir realmente lo que tenía que vivir. Para mí, la primera película, La Tristeza, que fue de locos, así, aprendizaje de la vida, no siempre hay que ser feliz. Y en la segunda, déjala vivir la ansiedad porque necesita sacarlo. O sea, no puede esperar siempre, todo el tiempo, estar así. Es que la responsabilidad nuestra no es... Nosotros no somos responsables de los estados emocionales de los demás. Esto es tremendo, pero es así. Sí. Nosotros somos responsables de cómo funcionamos en el mundo y de cómo intervenimos con los demás y de qué hacemos. Desafortunadamente no podemos hacernos cargo totalmente de lo del otro, porque es impedir que crezca. Ahorita que tú hablas de Intensamente, realmente quien salva la película es Tristeza. Sí, de nuevo. Tristeza lo hace. El dolor te redime. Total. El dolor te hace humano. Es la culpa, el dolor que tienes. La pena, el remordimiento, nuevamente lo hace. No se trata de andar por allí golpeándose, no es esto. Se trata de asumir que lo menos agradable
es parte de la vida, que la vida implica espera, implica frustración, implica decepción. Es parte de lo que tenemos que vivir. La dirección espiritual, un consejo que con alguna frecuencia suelo dar es sufre. O sea, Por ello lloran así, sufre. no. O sea, se entiende, sufre. O sea, es Sí, parte, vive lo que tienes que vivir. o sea, sí, es parte de lo que te toca ahora, ¿no? Entonces, ¿no te gustaría sufrir? Sí, pero no tienes otra. O sea, hay que transitar por ese valle. Y hay que enseñarle a los hijos que por allí hay que transitar. Yo voy a contar algo. Y uno también aprenderlo. O sea, a veces como que los hijos no, uno como adulto, aprender. Comentarte algo. A mí me pasó alguna vez una experiencia que me marcó y me enseñó muchísimo. Cuando yo estaba bastante joven, yo tenía mis 2 hijos mayores y tuve un embarazo que cuando yo tenía 8 meses y medio, casi 9, el bebé se murió en la panza. Y es un momento muy doloroso, es muy doloroso. Mis hijos tenían 5 y 3 años y frente a ellos, mi esposo, pero sobre todo yo, tratamos de hacer, de mostrar fortaleza, de mostrar valentía, de mostrar, digamos, confianza en Dios, demostrar todo esto, ¿no? Estar como bien armados y bien positivos. Mis hijos eran pequeños, 5 y 3 años, y eran en general unos niños que se portaban bastante bien. Y en un día que yo ya había salido de la clínica, nos invitan a la casa de una amiga, era la primera vez que podíamos ir, y este par de niños que normalmente se portaban bien, se portaron de verdad terribles, terribles. Entonces, en la noche, cuando yo los estaba ayudando a cambiarse, perdí un poquito la paciencia y les dije que realmente me parecía horrible lo que había pasado porque ellos se habían portado muy mal sin tomar en cuenta que la mamá había hecho un esfuerzo para llevarlos a pesar de lo triste que estaba. Y ahí se hizo un silencio y el que tenía 3 me dijo, triste, tú no has estado triste. A ti no te importa, a ti no te importó que mi hermanito se muriera. Claro, terrible. Qué fuerte. Porque si hubieras hablado, la gente triste llora y se le nota en la cara. A ti no te importó. Conclusión, si yo me muero, te da exactamente lo mismo. Obviamente en ese momento, a mí se me chorrearon las lágrimas y les expliqué que yo tontamente que me disculpaba con ellos, que yo había tratado de evitar el sufrimiento y al tratar de evitarlo, lo que había evitado era acompañarlos en el proceso. Claro. Yo tenía que haber estado allí con mi sentimiento para acompañarlos en el de ellos. Que también tenían, lógicamente. Que tenían 1000 preguntas y 1000 sentimientos. Y eso a mí me enseñó que en la vida no se trata de ir por allí rasgándose las vestiduras, ni se trata de exponer todos tus sentimientos a todo el mundo, pero que las cosas se viven como se tienen que vivir. Entonces, cuando alguien me dice, pero es que mi hijo, una pareja vino hace poco y me dijo, es que nos estamos divorciando y no quiero que mis hijos sufran, es imposible. Claro. Es un proceso en donde va a haber un sufrimiento. Es que se ha muerto una persona cercana, no quiero que mis hijos sufran. No se puede. Si tú quieres que la gente sea humana, tienes que acompañar el sufrimiento. Tienes que estar allí, sostener, acoger, pero nunca negar ese lado de la humanidad que es lo que te junta con otros. Es lo que te hace necesitar a los demás, es lo que te hace ser responsable mutuamente. Si no hubiera dolor, no necesitaríamos responsabilidad. Entonces, eso a mí me marcó. Yo no suelo contar esto, pero realmente creo que es importante el que... Una enseñanza de vida. Es una enseñanza de vida que esto pasó cuando yo tenía 32 probablemente. He vivido mucho mejor los 32 años siguientes porque aprendí eso de mi hijo de 3 años. De verdad que sí. Asombroso. Sí. No me sorprende que haya sido su segunda. La verdad que lo escuchó, obviamente tenía que ser él.
Wow. Gracias por compartir, María Gabriela. Bueno, hacemos entonces un... A ver. A Gigi. ¿No has tenido tu teléfono aquí? ¿Cómo está? No, yo soy una mujer desprendida del celular. Libre de verdad. ¿Cómo establecer límites claros para hacer conocer respetuosa, pero claramente, cómo merecemos y esperamos ser tratados a alguien que constantemente no es responsable de sus palabras y actos, pero se disculpa? Ah, sí se disculpa, ¿ves? Aquí sí se disculpa. Ajá, pero yo dije que había que hacer palabras y acciones. Ya, a ver, ahí la primera cosa es que estamos contestando, cuando uno contesta una cosa así, está contestando un poco a oscuras, Claro. porque uno no conoce el caso totalmente. Esto es súper importante porque uno puede atinarle o puede pegarle totalmente fuera del recipiente. O sea, explico. En principio, las relaciones interpersonales para que funcionen tienen que ser relaciones en donde no haya un desnivel serio. Si hay alguien que constantemente está dañando a otro, invadiendo el espacio de otro, habría que examinar un poco esta relación. Pero como nosotros tenemos que hacernos valer desde nosotros mismos, porque esa es nuestra zona de control, lo primero que hay que entender es que si uno va a marcar límites con alguien que no los ha respetado antes, va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. ¿Es posible que esa relación no prospere? Es posible que sí, pero puede haber un margen de que no prospere, de que esa persona se resienta, de que esa persona no entienda. Y sin embargo, por el propio bien de la relación, de ti mismo e incluso de la otra persona, hay que expresarle con claridad y firmeza lo que está bien para ti y lo que no está bien. A veces nosotros creemos que decimos con claridad lo que necesitamos y puede ser que no. Las mujeres, en términos generales, cuando estamos entre mujeres, sí tenemos la habilidad de leer un poco lo que la otra persona está pensando. ¿Así? Sí. Sí nos pasa o no nos pasa, nos pasa. La intuición. La intuición, esto. Que la intuición de la mujer está fundamentada en algo que es absolutamente antropológico. Una mujer está diseñada para tener hijos aunque nunca los tenga. Por tanto, está diseñada para tener que atender a eso preverbal de un niño y tener que distinguir por la seguridad del niño y la supervivencia del niño un montón de cosas que solo se pueden percibir a través de la intuición. Entonces, entre mujeres nos podemos intuir un poco. Con los hombres no ocurre eso. Quiero que enfoquen las orejas a los... No pasa. Si uno no explica lo que necesita, la otra persona no lo puede leer a partir de nuestros hints. Pasa que una persona le pregunta a otra, ¿qué te pasa? Y una mujer contesta, nada. El hombre asume que no le pasa nada. Gracias. ¿Por qué? Porque a los hombres sí puede no pasarles nada. Un hombre Firme, padre, sí. puede no pasarle nada. Nada. A las mujeres, nada. Esto es tremendo. A mí me ha tomado 40 años de matrimonio entender que a mi marido hay ocasiones en que no le pasa nada. ¿Me explico? A mí siempre me está pasando algo. Entendió que a usted sí le pasa algo. Creo. Ahí seguimos casados felices, así que creo que lo algo aprendido. Pero realmente esto es así. Entonces, súper importante clarificarle a esa persona, sea quien sea, puede ser un hombre, puede ser otra mujer, exactamente lo que uno necesita, lo que uno está dispuesto, cuál es el límite de uno. Y luego, el estar en una relación interpersonal en donde uno siempre permite que el otro cruce los límites, debería de darle información a uno sobre uno mismo. Claro, eso es como un error que uno tiene. ¿A qué invito? ¿Qué estoy preparando? Las personas, ahí también, aquí hay trastornos que... De todo.
O sea, no es... Pero ¿a qué estoy yo permitiendo y qué estoy invitando? Muy bien, entonces hemos hablado de varias cosas súper interesantes, de la necesidad de la culpa, de que la culpa es buena si es que te ayuda a reflexionar y a modificar tu conducta, o te da señales de cosas que pensabas que estaban bien y en realidad eran erróneas. Hemos hablado también de la importancia de generar la responsabilidad a base de actos y de hacer... Palabras. Sí, actos y palabras, efectivamente. Bueno, aunque es más pedir perdón, actos y palabras, que es verbalizar eso, que ayuda un poco para que la otra persona pueda también perdonar. Yo creo que hemos hablado también de, bueno, de cómo vamos, la constitución de la persona, ¿no? De la importancia de que las relaciones sean sanas y que la forma de criar y de criarnos a nosotros mismos también, porque todas estas cosas en definitiva es para conocernos más, para tomar mejores decisiones, ¿no? Yo creo que ha sido... Y creo que aquí hay algo, padre, que usted acaba de decir, criarnos más. La vida nos da una oportunidad extraordinaria a quienes tenemos hijos. Y si la asumimos bien, criando nos terminamos de criar. De acuerdo. Porque no hay nada que te haga aprender más en la vida que ayudar a otro a transitar el camino. Eso te hace pensar mucho. Esa es la riqueza extraordinaria, the cherry on the top de el proceso tan difícil de acompañar a otro. Pero es que ganas enormemente. Muy bien, muy bueno. Ahorita para cambiar un poco el mood, así, de profundidad a la infinita, A más lo más. la plena final, mi parte favorita. A ver, pregunte. Entonces tenemos la... Me advirtieron que hay unas preguntas. Sí. Esta es la pregunta OG que le hacemos a todos los invitados. Entonces, el padre y yo ya le hemos respondido, así que solo para usted, tía Gaby. ¿Cuál es el mejor consejo que le han dado? Bueno, el mejor consejo me lo dio mi papá. Realmente mi papá, persona con la que no compartimos digamos, algunas creencias y sin embargo nos respetamos profundamente y nos queremos más. Siempre lo menciona su papi. Mi siempre. papá es una persona muy importante en mi vida. Mi papá siempre me dijo que una de las cosas vitales que había que hacer en la vida es tratar de ser coherente. Tratar de actuar como uno piensa, porque de lo contrario uno termina pensando como uno actúa. Total. Y eso no funciona. Entonces, él me habló siempre de la coherencia y él me exigió mucha coherencia, incluso cuando yo no pensaba igual que él. Pero si yo pensaba de una manera, tenía que ser coherente con mi pensamiento. Y eso para mí es uno de los consejos más importantes. Válido. Súper admirable. Súper coherente. Una pregunta. ¿En qué momento te sentiste más vivo últimamente, padre Juan Carlos? ¿Ah, sí? Ajá. Más vivo. Más vivo. Ah, mira. Estaba volviendo, doy clases en el seminario, entonces una vez estaba volviendo hasta acá en un tráfico, pero, sí, pero puse Ordinary, una canción que ahora está medio... Y le puse guataje al asunto y estuvo, no sé, empecé a cantar y tal. Estaba solo ahí, pero estaba vivo. Pero en concierto ni canto. Sí, estás bien. Increíble. Me hubiese gustado ver eso. Tía Gaby. Bueno, a mí me encanta el campo, me encanta el campo y las actividades de ese estilo. Y este fin de semana me fui con mis nietos y mis hijos al campo a hacer un trekking ahí, subiendo por un río con piedras y todo esto, ¿no? Entonces era un poco challenging porque además íbamos con niños de 2 años, entonces era... Pero ese momento de tirarnos agua con mis nietos en medio de esta naturaleza y no sé, ahí me siento yo súper viva. En términos generales, yo me siento súper viva siempre que estoy en contacto con niños. Me encanta. Con niños. Sí, los niños. Hay mucha gente. Sí, los niños te meten con una energía increíble. Sí, sacan lo mejor. A veces también lo peor, pero y una profesora, sí, puede ser. Uy, bueno, yo no sabía, yo sí di las preguntas, luego me quedé pensando, wow, hace unas semanas
fuimos con mi equipo a un conversatorio de altas capacidades. Y yo he estado últimamente súper estresada, así con dermatitis crónica, etcétera. Pero fue increíble porque estuvimos en el conversatorio. Para mí fue realmente un poco desconectarme de las cosas que hago ordinariamente para otra cosa que va con mi carrera, pero que realmente fue como, wow, por eso estoy aquí. O sea, me encanta, me apasiona. Una amiga me decía, allí, en serio, estás súper emocionada. Y yo, la verdad es que sí, o sea, porque realmente me gusta, me encanta y me sentí plena, me sentí feliz. Me encantó, me encontré con Laura María, o sea, Es que son cosas que te dan un poquito de propósito. sí, me recordó el porqué. Recuerda el propósito, el why. ¿Por qué? Fue increíble. Y de ahí la última pregunta. ¿Qué es algo que te da mucha vergüenza, pero igual haces? Yo. A ver, hay una cosa interesante, ¿no? Cuando uno tiene mi edad, hay ya muchas cosas que no te dan vergüenza. O sea, ya fue. Pero hay algo que sí a mí me produce enorme cantidad de vergüenza y lo sigo haciendo. Yo soy a mí me encanta la música, pero yo soy hiper descoordinada para bailar. Y hay una cosa, cuando estoy bailando normal no pasa nada, pero si hay un baile de estos que tiene, tú sabes, como coreografía, esto es terrible. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que más vergüenza me produce, pero lo hago, es bailar Macarena. Me encanta. Pero ahí estoy. Sí, o sea, estoy ahí y sabes que es horrible porque siento que el mundo me está mirando porque yo estoy por otro lado. Ay, no, me encanta. Pero sí, la bailo y la paso bien. Me encanta. Yo me costó también muchísimo esta pregunta porque en verdad hay muchas cosas que yo hago y yo sé que a mucha gente le daría vergüenza. A mí no. O sea, yo en verdad no me da vergüenza. Pero tal vez seguir comprando en Zara Kids sabiendo que me puedo encontrar con niños que van a tener mi ropa. Y me lo he encontrado. Claro, pero bueno, eso vas a tener que hacer hasta que seas viejita, claro. La basta, es increíble. Eso no pasa. Esa es una buena. Sí, sí. Yo, a ver, no me da mucha vergüenza, pero aunque ustedes no crean, me da a veces vergüenza ir de sotana en el avión. Ah. O sea, en el avión, cuando estoy en el aeropuerto, la gente, o sea, no está. Matrix, usted. Sí, no está. Es eso. Además, viajo de sotana negra, y sí, porque ya si bajo de blanco, es tipo papa, pero la gente sí se extraña más. Eso sí, me cuesta un poco, pero Ya, pues. digamos que Ella la asumió chévere. y sale. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, la verdad es que he sobrevivido. Sí, no puedo hacer. Que es la más influencer con todo. No, pero esto es que cualquier cantidad de gadgets aquí colocados, entonces ya estaba ante tanta cámara. Pero lo hizo excelente. Bueno, Salir de feliz. Muchas gracias por venir a La Plena, donde hablamos de las cosas que nos importan, buscando respuestas y generando estas conversaciones. Mándele este link, este video a sus amigos que asumen responsabilidades que no les corresponden, que no asumen las propias. Y síganos en Instagram, YouTube y Spotify. Gracias.